Buenas tardes, soy el estudiante Julián Varela, estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán. En esta tarde pues quiero explicarles, a darles a conocer la sentencia de casación, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de casación de la Sala de Casación, sentencia C-12994 del 2016, donde se presentó la magistrada ponente, ¿sí? Margarita Cabello Blanco, y como demandante, ¿sí?, la señora Diana Linares. Como demandados, entonces actuaron dos personas, la empresa, ¿sí?, Rápido Umea, y el señor José Francisco Tovar. El caso, pues explicarles un poco así, el caso que sucedió fue un accidente de tránsito que ocurrió en Fusagasugá, entre la vía de Fusagasugá Chinauta, a la altura de Maíz Amarillo, donde pues fue ocurrió el accidente de la señora Diana Linares junto con el vehículo camión que intentó ingresar hacia el sector de Maíz Amarillo, cerrando y colisionando a la señora Diana Linares. Bueno, manifiesta la sentencia, ¿sí? En hechos, se interpuso la demanda en primera instancia, como primera instancia ante la Sala Civil Municipal de Bogotá, ¿sí? El juzgado segundo civil del circuito, en el cual falló, condena a Rápido Umea y a el señor José Francisco Tovar con responsabilidad civil y solidariamente responsable, ¿sí? Hace la condena así. ¿Por qué los condena así? Porque no declara las excepciones previas, ¿sí? No aprueban las excepciones previas que formularon las dos entidades, el señor José Tovar y Rápido Umea. La primera de las excepciones que planteó en este escrito fue que las expresiones que declararon no encontraron probadas, siéndolas así: culpa exclusiva de la víctima, compensación de culpas, las cuales las expresó el señor Tovar, y la empresa Rápido Umea, falta de legitimación en la causa, pues manifestándolo de la forma de que ellos no tenían como la relación con directamente, o la obligación de pagar, ya que no estuvieron en el accidente. La condena salió por 77 millones 087 520 por lucro cesante y 56 millones 670 por daño moral. Los demandados de inmediato pues apelaron, y la parte actora de la misma manera. ¿Qué apeló el demandante? Argumentó indebida valoración de las pruebas. Indebida valoración de las pruebas. El demandante pues apeló y argumentó modificación de cuantía de la condena, ¿sí? O sea, aquí modificaron la cuantía. Bueno, ya en sentencia de segunda instancia, ¿sí?, en el tribunal, la sala el 28 de enero del 2013 manifestó que no tuvo en cuenta que en la primera instancia no había tenido en cuenta cuatro aspectos importantes. El primero, versión que la señora Diana Cubillos, quien era la acompañante de Diana Linares, ¿sí?, en la motocicleta, manifestó que el camión intentó hacer un AU en el sector de Maíz Amarillo. Al girar el camión, ella dentro, bajo juramento, manifiesta de que venía muy rápido y la señora Diana Linares no alcanzó a parar. La segunda versión de José Francisco Tovar, quien era el conductor del vehículo, quien manifiesta que él miró, se precavió
de que no venía nadie, ¿sí? No venía ningún vehículo en la parte trasera y venía a baja velocidad, cuando manifiesta de que salió la señora Diana Linares, quien iba en el vehículo, en la motocicleta, salió detrás de una buseta. Entonces manifiesta que ella adelantó una buseta por la parte derecha y cuando ya se encontró directamente con el camión. La tercera hipótesis que fue respaldada, esa hipótesis anterior, la versión de la buseta, que apareció en la buseta, por el señor Erasmo Romero. ¿Quién era Erasmo Romero? Erasmo Romero era el señor que conducía un vehículo camioneta que quedó dentro del croquis del accidente de tránsito. Al quedar cerca del accidente de tránsito, pues quedó inmiscuido ahí en el proceso penal también. Entonces, Erasmo Romero en su proceso penal manifestó la misma situación, pero adjudicando que el camión iba a 5 kilómetros por hora y que la señora demandante venía más o menos a 60 kilómetros por hora. De igual manera se anexó un testigo, el señor Luis Antonio Estupiñán Blanco. ¿Quién era Antonio Estupiñán Blanco? Era el ayudante del señor conductor del camión, o sea, el señor Tovar. ¿Sí? Manifestó y respaldó la misma situación, que la señora venía a 60 kilómetros por hora y el camión iba a voltear, precaviéndose de que no venía nadie. La muchacha salió supuestamente del lado derecho de la buseta adelantando. Bueno, el tribunal, ¿qué dijo? Sí, dijo que el vehículo no podía ir a exceso de velocidad, ya que en el croquis no había huellas de frenado. Aseguró que Diana Linares también ejercía una actividad de peligro, ¿sí? Por adelantar el vehículo bus o buseta y adelantarlo por el lado derecho. Por ende, la sentencia que declaró, digo, en base a estas cuatro pruebas, la sentencia declaró culpa exclusiva de la víctima, exonerando totalmente a los demandados, ¿sí? Exonerándolos totalmente, ya que existe culpa exclusiva de la prueba por ejercer actividad de peligro para el momento del daño consumado. Ya nos traen a la sentencia de casación. Ya les tengo los dos preceptos, las dos sentencias, primera instancia y el tribunal. Empezamos con casación. En casación, el 15 de septiembre del 2016 decide la Corte recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 28 de enero del tribunal, el 28 de enero del 2013, por sala civil de familia del Tribunal de Cundinamarca, en contra del señor José Tovar y Rápido Umea, S.A. ¿Qué manifestaron en esta sentencia de casación? La demanda, ¿sí?, de casación, el recurso de casación que interpone la demandante, ella manifiesta que se acusa de inferir indirectamente los artículos 23 y 56 del Código Civil, que pues a su vez manifiesta todo daño que se cause por malicia o negligencia debe ser reparado por quien lo causa. Entonces fue mala por inferir indirectamente el artículo. También infirieron el artículo 16.13 y el artículo 16.14, que habla indemnización y compensación de daño emergente y lucro cesante, ¿sí? El que indemniza da compensación de daño emergente y lucro cesante. Incurrió en el error así, manifestando en el recurso de casación. Da por demostrado que realizó maniobra de adelanto por su derecha sin estarlo probado. ¿Qué hicieron? En el tribunal dieron por probado, por demostrado que realizó la señora Diana Linares maniobra de adelanto por su derecha sin estarlo probado. Ya más adelante les explicaré qué dijo la Corte sobre estas acusaciones que hace la señora Diana Linares.
En su segunda acusación dice, dar por probado que había un colectivo delante de la moto sin estarlo probado, ¿sí? Dar por probado que había un colectivo delante de la moto, la que le veníamos comentando, que adelantó el colectivo delante de la moto. No dio por cierto que el conductor giró a su izquierda estando esto probado. El tribunal no dio por cierto que el conductor giró a la izquierda estando esto probado, ¿sí? Ya les explicamos el porqué. Fue privilegiada la versión del señor Tovar, que era el conductor del vehículo, del señor Erazo Romero y del señor Luis Antonio Estupiñán, que era el auxiliar del conductor Tovar. Bueno, la desvirtuaron de la siguiente manera la corte. Dijo que Diana Cubillos, que era la acompañante de la motociclista Diana Lineros, bajo juramento manifestó que no existió dicha buceta, ¿sí? Aparte de eso, en el croquis nunca existió la buceta. Entonces, por tal razón, quedó totalmente descartado la primera decisión del tribunal. El cruce, que era la primera y la segunda, que era la de la buceta, y que la adelantó, quedaron descartadas con la primera resuelve el tribunal, de la corte. El cruce, que es la tercera, que dice, el cruce que manifestó en el croquis y en las fotos se evidencia que había doble línea y línea continua. Entonces, el artículo 60 del Código de Tránsito nos manifiesta que no se pueden adelantar en doble línea y no se puede, mucho menos, girar en la línea continua, ¿sí? Sin precaver el daño que se le puede hacer a la persona que venga atrás. Entonces, de tal manera que queda desvirtuado el tercer precepto. En el cuarto argumentan varias cosas que esto pues lo hicieron recalcar mucho en la sentencia. Argumenta que los dos indiciados, que en este caso era el señor Tovar y el señor Erasmo Romero, ¿por qué? Porque era el conductor del señor Tovar de la buceta, del camión que generó el accidente, y el señor de la camioneta que quedó dentro del croquis, que era el señor Erasmo Romero. Se pusieron de acuerdo para atribuir la responsabilidad de la víctima, de la señora Diana Linares. Entonces, por ese lado queda improbado pues que había una... pues se probó que había un acuerdo entre ellos para pues hacer quedar mal ahí a la señora Diana Linares y evitar que ellos tuvieran un perjuicio, ¿sí? Y como segundo, aseguró que montó el testigo. ¿Cuál testigo? Bueno, ya que no aparecía en el croquis, el señor auxiliar de la buceta nunca apareció en el informe de tránsito. El señor de la buceta nunca apareció en el informe de tránsito. Y a razón que llegan y le preguntan al señor conductor por cómo se llamaba el señor Luis, el nombre del señor Luis, ¿sí? O sea, el ayudante. Dijo que solo era Luis, pero que no se acordaba de los apellidos, y manifestó dentro de esa sentencia, ¿sí?, de esa prueba, que no se acordaba del apellido, pues que es obvio que después de trabajar 5 años con una persona, pues se tiene que acordar de su apellido. Bueno, entonces, ¿qué falla la sala de casación? Dice, las equivocaciones en que incurrió el adquén, ¿sí?, se entiende a los puntos de la sentencia quedando sin soporte alguno. Esas pruebas que quedaron sin soporte alguno dieron pie a que la corte, ¿sí?, manifestara que sin esas pruebas que el tribunal intentó demostrar y que la sala de casación civil denegó, ¿sí?, con suficientes méritos, si eso no hubiera existido, pues ella, la
la primera sentencia hubiera sido ratificada, o sea, la sentencia del juez civil, del juez segundo civil del circuito. Entonces, que hubiera sido condenado el señor Tovar y la empresa Rápido Umea. Después de esta manifestación de la Corte, nos sale dentro de la sentencia, dice sentencia sustitutiva. ¿A qué se hace referencia esta sentencia sustitutiva? No tiene nada más que ver sino la empresa Rápido Umea, que manifiesta desde el principio no tener ninguna obligación o no tener, digámoslo así, entre comillas, velas en el asunto dentro del proceso que se lleva contra el señor Tovar. Pero la Corte, en sus especificaciones, llega a la conclusión que hay un contrato de la empresa Rápido Umea con el conductor y con el vehículo, que al obtener un beneficio, la empresa Rápido Umea, del uso del vehículo, hacer ese contrato, ellos responden solidariamente. Dice la Corte estas palabras, por lo que se convierte en guardián de la cosa. Al firmar ese contrato y al obtener beneficio de la empresa, ¿sí?, del camión, la empresa tener beneficio del camión, pues obviamente se convierte en guardián de la cosa. Y las responsabilidades que se susciten de ahí para allá, pues manifestando decisiones de la Corte también en otras ocasiones, pues llegan a la conclusión de que sigue siendo guardián de la cosa. Entonces, en decisión, aquí les vengo a explicar algo muy importante. Decisión. Casa la sentencia proferida el 28 de enero del 2013 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. Casa la segunda sentencia, la sentencia del tribunal, ¿sí? ¿Sí? Y resuelve. Confirmar la sentencia del 5 de julio del 2012, proferida por el Juzgado Civil del Circuito, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, ¿sí?, en el cual pues ya volvemos y recordamos que fue el juzgado que condenó a Rápido Umea y al señor Tovar. ¿Qué es lo único que cambia aquí? Bueno, en oportunidades el profesor en la última clase nos manifestaba algo sobre el artículo 307 del Código Procesal Civil, ¿sí?, que es indexar. Entonces, esto tiene una fórmula especial. En este momentico pues no se las explico así en tablero porque pues no tengo la oportunidad, pero se las quiero explicar así. Sería, valor actual es igual a valor histórico por el IPC final, o sea, el IPC de este año, dividido dividido el IPC final. Eso nos da un total de que los 56 millones, ¿sí?, que fueron en el 2012 por medio de esa sentencia dados por lucro cesante, ¿sí?, de 56 millones nos pasó a 88.478.911, ¿sí? Fuera de eso, condena en costas a la empresa Rápido Umea, ¿sí?, y al señor Tovar. 5 millones de pesos les cobra en costas, saliendo en beneficio la sentencia de la señora Diana Linares. Bueno, el profesor nos expone y nos pide que hagamos 3 preguntas, algo que a mí me quedó duda de que durante la sentencia. Pues les voy a dar la primera pregunta. Explique la norma de tránsito en la cual infiere el conductor del vehículo. Pues siempre la sentencia nos manifestó artículos 60, 73, entonces pues me di la tarea de buscarlos. El artículo 60 de la ley 769 del 2002, que obviamente pues debía saberlo totalmente, pero estamos dilucidando pues esta situación. Todo conductor debe de efectuar adelantamiento o cruce, de anunciar
y precaver poner en riesgo los demás vehículos, los que les manifestaba yo ahorita durante la situación del cruce del camión. ¿Sí? Ahí pude dilucidar esa situación. Todo vehículo que vaya a girar, ¿sí?, debe precaver y avisarle al vehículo de atrás. Aparte de precaver y avisarle al vehículo de atrás, mirar si no viene nadie y evitar daños a los terceros. Entonces, directamente el vehículo camión infringió esta norma. En el numeral segundo, la segunda pregunta, tenemos ¿qué es infringir indirectamente la ley? ¿Qué es infringir indirectamente la ley? Me puse a buscar en internet, me puse a analizar y hay algo que me llamó la atención. Dice, se los voy a leer y se los voy a aplicar. Siendo traído la presunción correctamente al proceso, siendo traído lo que presumimos del hecho directamente al proceso, ¿sí?, o correctamente también al proceso, al asignar el mérito presuntivo, se desconoce la lógica, lo que pasó dentro del proceso. Se desconoció la lógica, leyes de la ciencia o reglas de la experiencia. Dentro de la sentencia manifestaban que si el vehículo venía a 40 metros de distancia para poder llegar, o sea, la motocicleta venía a 40 metros de distancia para poder llegar al camión, y como manifestaban que el camión iba a 5 kilómetros por hora, no hubiera podido alcanzar a colisionar y hubiera habido un frenazo en la vía. Entonces ahí aplicaron las reglas de la experiencia y las reglas de la lógica. Bueno, ¿qué es error de derecho? Es de pronto lo más fácil, es la tercera pregunta. Concepto errado que se tiene de una ley o se interpreta de mal manera. Lo que pasó dentro de la sentencia, se interpretaron de mal manera el artículo 2356 del Código Civil. Agradezco y espero pues que sea una exposición grata para el profesor y los que la escuchen, y que el día de mañana pues sea mucho mejor. Gracias.